Hallihallo alle y bienvenidos un día más a Alemanear. Hoy, como están viendo, vamos a entrar en el mundo de las conjunciones coordinadas, o también pues conocidas como ad uso. Para empezar diremos que las conjunciones coordinantes o coordinadas unen dos oraciones principales, es decir, una Hauptsatz con otra Hauptsatz. Las más frecuentes en alemán son aber, denn, oder, sondern y und. Estas 5, si las pusiéramos en el orden aber, denn, und, sondern, oder, vemos que su inicial quedaría como ad uso. A de aber, de denn, u de und, s de sondern y o de oder. Como decíamos, estas conjunciones unen dos oraciones principales y por ello las dos presentan la misma estructura, aunque en muchos de los casos separadas por una coma. Así quedaría de la siguiente manera: sujeto más verbo más complemento, me refiero aquí al predicado, a todo lo que queramos decir. La coma, que la he puesto en rojo y señalada con el color blanco. Añadiríamos la conjunción, que en este caso tendría una posición 0 en la oración, digamos no contaría, pues por ejemplo a la hora de colocar el verbo en segunda posición, de modo que pues vuelve a repetirse la misma estructura que habíamos visto justo anteriormente: sujeto, verbo y complemento. Por eso es que vuelve a repetirse la misma estructura anterior: sujeto, verbo y complemento, ya que la conjunción, repito, ocupa una posición 0. Por eso la frase última: no modifican la posición del verbo en la oración. A diferencia de las conjunciones subordinadas, o en alemán Subjunktion, las coordinadas no modifican la posición del verbo en la oración, pero repito, esto es a diferencia de las subordinadas, ya que las subordinadas sí que la modifican. Vamos a empezar ahora a ver la primera de ellas, aber, cuyo significado es pero. Y tenemos algunos ejemplos, algunos Beispiele. Das Angebot ist super, aber wir haben keine Zeit. El ofrecimiento o la oferta es estupenda, pero nosotros no tenemos tiempo. Como ven, en la primera frase, das Angebot es el sujeto, ist es el verbo en segunda posición y super, pues en este caso el complemento o el predicado. Le sigue una coma, después de la coma la conjunción coordinante aber y tras esta nuevamente como posición 1 wir, sujeto, y haben, el verbo conjugado en segunda posición. De resto, una vez más, complemento o predicado keine Zeit. De forma que vemos que aber está ocupando una posición 0, wir la primera posición y haben, como siempre, el verbo en segunda posición conjugado. En los ejemplos siguientes lo que tenemos es el fenómeno de cuando podemos omitir el sujeto y el verbo porque se repite, porque es el mismo de la primera oración. Como ejemplo: Die Hose ist schön, aber zu klein. La siguiente frase, la traducción sería: el pantalón es bonito, pero demasiado pequeño. Como ven, incluso en español también lo omitimos. No volvemos a repetir: el pantalón es bonito, pero el pantalón es demasiado pequeño, sino que lo omitimos porque el sujeto y el verbo coinciden. Pues igual en alemán: Die Hose ist schön, aber, y por eso lo he puesto entre paréntesis de color rojo y un puntito donde debería ir ese sujeto y ese verbo. Aber es ist zu klein. En este caso, repito, como coincide, pues no hace falta que lo volvamos a poner. Y lo mismo ocurre en el ejemplo siguiente: Er ist klug, aber faul. Él es inteligente, pero vago. Como ven, en español también estamos omitiendo el sujeto y el verbo.
Algo que podríamos añadir, por supuesto, él es inteligente, pero él es vago. Sin embargo, no hace falta, la frase se entiende perfectamente, aunque no lo incluyamos. Pues lo mismo ocurre con la frase en alemán. Er ist klug, aber, repito, una vez más que he puesto ese puntito rojo, donde iría lo que he puesto al final, entre paréntesis también de color rojo, es decir, sujeto y verbo. Aber er ist faul. Ahora pasamos a la conjunción denn, cuyo significado es pues, ya que, dado que, indica un motivo, y es por eso que es sinónimo de weil. ¿Cuál es entonces la gran diferencia entre weil y denn? Pues que weil es una conjunción subordinante, por tanto sí modifica la posición del verbo, mientras que denn no la modifica. De ahí entonces los ejemplos. Ich weinte, denn ich hatte kein Geld. Yo lloraba, pues no tenía dinero. Ich weinte, primera oración, principal, Hauptsatz, sujeto y verbo. Tenemos una coma, luego la conjunción coordinante, en este caso denn, y como habíamos dicho, la conjunción coordinante no modifica la posición del sujeto y del verbo. De ahí que veamos ich como primera posición, recordemos, denn ocupa posición 0, y hatte en segunda posición, y también, pues como siempre, verbo conjugado. En el segundo ejemplo tenemos Wir gehen zu Fuß, denn der Bus ist schon abgefahren. Wir gehen zu Fuß, vamos caminando. Sujeto wir, verbo en segunda posición conjugado gehen. Hauptsatz común, una oración principal, como siempre. Coma, denn, la conjunción coordinante, recordemos, posición 0. En español pues podría traducirse como dado que. Der Bus, sujeto, por tanto ocupa la primera posición, y luego ist, que ocupa entonces la segunda posición. Denn der Bus ist schon abgefahren, dado que el bus ya se ha ido. El bus, el autobús, la guagua, como quiera que se diga en la zona desde la que sean ustedes. Yo, por ejemplo, que vivo en las Islas Canarias, nosotros realmente decimos la guagua, creo que como en Cuba. Pero bueno, es verdad que de forma más general decimos el bus. Pues bien, ahora pasamos a la conjunción oder, cuyo significado es o, la conjunción o. Y tenemos ahora pues también dos ejemplos, dos Beispiele. Peter fährt im Urlaub nach Italien oder er bleibt zu Hause. Peter va de vacaciones a Italia o se queda en casa. En este caso, fíjense que sí que hemos puesto sujeto y verbo, aunque realmente el sujeto lo podíamos omitir, porque volvemos a hablar de Peter. ¿Qué ocurre? Que el verbo sí que sí debe aparecer, pues ya es diferente. Deja de ser fährt, como en la primera oración, y pasa a ser bleibt. Pero analizamos también sintácticamente. La primera oración, Peter fährt im Urlaub nach Italien. Tenemos Peter, primera posición, el sujeto, fährt, segunda posición, verbo conjugado, y luego pues el complemento o el predicado, im Urlaub nach Italien. Luego tenemos la conjunción coordinante oder, en este caso sin la coma, seguida por tanto luego del sujeto, primera posición, repito una vez más que oder en este caso no tendría ningún tipo de posición, se le asigna pues entrecomilladamente posición 0, y luego tras el sujeto er, el verbo en segunda posición y conjugado por supuesto bleibt. En la siguiente frase, en el siguiente ejemplo, wir fahren in die Berge oder an die See. En este caso, como ya habíamos visto, se puede omitir tanto sujeto como verbo. ¿Por qué? Porque coinciden. Wir fahren y una vez más wir fahren. De todas formas, como ya indicaba anteriormente, he puesto un punto rojo donde iría en la frase
ese sujeto y ese verbo que luego encuentran al final entre paréntesis y también de color rojo. Wir fahren in die Berge oder wir fahren an die See. Vamos a la montaña o al mar. También en español lo estamos omitiendo y pues podríamos decir nosotros vamos a la montaña o nosotros vamos al mar. Pasamos ahora a sondern, cuyo significado es sino. Y vamos a ver los siguientes ejemplos. Das Haus ist nicht alt, sondern neu. En este caso también ya directamente he optado por un ejemplo donde omito sujeto y verbo. Y es que se repite. Das Haus, que correspondería con el sujeto es, y el verbo que es el mismo, ist. De ahí que hayamos decidido omitirlo. Das Haus ist nicht alt, sondern es ist, ahí ven otra vez el puntito rojo, neu. Traducción en español, la casa no es vieja, sino nueva. La casa no es vieja, sino que la casa es nueva. También pues lo estamos omitiendo en español. El siguiente ejemplo, ich möchte keinen Kaffee, sondern ein Erdbeereis. Aquí, tal y como en el anterior, también estamos omitiendo el sujeto y verbo, porque coinciden. Ich möchte, ich möchte. Es exactamente lo mismo. No quiero un café, sino un helado de fresa. No quiero un café, sino que yo quiero un helado de fresa. Se puede omitir perfectamente tanto en alemán como en español, ya que coinciden por completo sujeto y verbo. Ya por último pasamos a la conjunción und, cuyo significado es y. Y también ponemos estos ejemplos. Peter kommt aus England und Maria kommt aus Italien. Peter es de Inglaterra y María es de Italia. En este caso, sí podríamos omitir el verbo, pero no el sujeto, porque un sujeto es Peter y el otro es María. Igualmente, que se pueda omitir no significa en ningún caso que sea erróneo o que esté mal que se ponga. Es decir, si a ustedes les resulta más sencillo incluirlo siempre, tanto sujeto como verbo, no va a estar mal. Es cierto que en algunas ocasiones pues sonará más o menos natural, pero en cualquier caso nunca podremos decir que esté mal siempre incluir ese sujeto y verbo, aunque coincida. Entonces, como estamos viendo, aquí tampoco añadimos la coma, y es que la unión entre las frases es más fuerte. La coma realmente no tendría demasiado sentido, por lo menos con esta conjunción, con und. Y pues como vemos, Peter kommt aus England, Peter es de Inglaterra, und, posición 0, la conjunción coordinante, Maria kommt aus Italien. Maria, sujeto, primera posición, y kommt, el verbo conjugado en segunda posición. Vamos ahora al último ejemplo. Julia wohnt in Deutschland und sie studiert Medizin. Julia vive en Alemania y estudia medicina. En este caso ocurriría al contrario. Podríamos omitir el sujeto, pero no el verbo, pues es el que cambia. En cualquier caso aparecen y no hay problema alguno. Pues bien, esto ha sido todo con respecto a las conjunciones coordinantes. Yo, como siempre, les doy muchísimas gracias por haber visto este vídeo. De corazón espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido, que no tengan ahora ninguna duda de cómo usar correctamente las conjunciones coordinantes. Y si es así, pues claro, te invito a que le dejes a me gusta al vídeo, pues que lo compartas con otros colegas que también estén estudiando alemán. Y bueno, pues por supuesto te invito a que te suscribas. De esta forma, la familia de Alemanear crece y crece, y así pues me será más fácil seguir subiendo contenido. Además de que tendrás la notificación, para eso también te invito a que no solo te suscribas, sino que le dejes a la campanita, de forma que cada vez que suba un vídeo, pues te llegue la notificación. Una vez más, muchísimas gracias por haberme visto. Vielen Dank. Dankeschön. Und ja, bis nächstes Mal. Okay, hasta la próxima. Chao, tschüss.